de Dios y le voy a pedir que abra su Biblia en dos pasajes. El primero de ellos, quiero que abra su Biblia en el Salmo 107. Salmo 107. También, hermana Vivi, gracias por el chaulafanzón que nos vamos a comer. Chaulafán para todos. Hermano Brian, gracias por la salsa de tomate. Y a todos los que cooperaron también, gracias. Salmo 107, abra su Biblia ahí. Salmo 107, y ahí vamos a permanecer. En un ratito volteamos al otro para aprovechar el tiempo. Salmo 107. Quiero que siga con su vista el versículo 23 en adelante. Caleb. Salmo 107, versículos 23 en adelante. ¿Están ahí, hermanos? Sígame con su vista, por favor. Salmo 107, versículo 23. Dice así la Biblia: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y las maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Este salmo en particular tiene 4 escenarios. El primero de ellos, hermanos, es alguien que está en el desierto. Versículo 4, vean por favor. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. El segundo escenario que presenta este salmo es los que estaban prisioneros en una cárcel de muerte. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. El tercer escenario que podemos ver en este salmo es alguien enfermo, alguien que está padeciendo por causa de su pecado, y Dios trae esto. Mire el versículo 16. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y el cuarto escenario que nos da no solo son aquellos que estaban en el desierto, hambrientos y sedientos, no solo los encerrados en la oscuridad, no solo los enfermos que estaban a punto de llegar a las cámaras de la muerte, pero en cuarto lugar, este salmo habla acerca de los marineros en la tormenta. Dice versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Y el cuarto escenario que vemos entonces son navegantes, son marineros expertos que están en medio de la tormenta. La vida cristiana no es un camino de calma constante en todo momento. Es una travesía en medio de mares cambiantes. Hay momentos donde todo parece tener paz, donde el cielo está despejado, el viento sopla suave y nuestra barca de la vida parece no tener ninguna dificultad. Pero hay momentos donde sin previo aviso, el viento comienza a soplar con fuerza. Las olas empiezan a levantar grandes olas. La estabilidad empieza a perderse. Nuestra embarcación de la vida empieza a temblar y nuestra nave empieza a crujir.
Y en esos momentos todos nosotros nos hacemos una pregunta: ¿por qué ha llegado esta tormenta? ¿Por qué me ha llegado este problema a mi vida? Porque nadie planea estar en medio de una tormenta. Nadie la desea, nadie la busca, pero llegan las tormentas. Todos, absolutamente todos, hemos experimentado lo que los marineros en medio de una tormenta. Nuestra vida llena de tormenta. Así que quiero hablarles por un momento acerca de su voz en la tormenta. Su voz en la tormenta. La Biblia está llena de escenarios de tormentas. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos cuando Dios sopló, las aguas se agitaron, el hombre empieza a sentir temor porque no sabe lo que sucederá, porque no puede controlar la tormenta. Tenemos el libro de Jonás y una gran tormenta. Tenemos a los evangelios cuando Jesús calma la tempestad. Los discípulos dudaron, temieron. En el libro de los Hechos encontramos a Pablo naufragando. Toda una embarcación se perdió y naufragaron hasta que llegaron a una isla. Y en este salmo, en el 107, podemos ver a estos hombres de alta mar navegando en medio de las tormentas. No solo hombres perdidos en el desierto, encadenados en prisiones, enfermos, pero ahora en alta mar. Y cada vez encontramos esta frase en el Salmo 107, entonces claman a Jehová en su angustia. Entonces claman a Jehová en su angustia. Vamos a subirnos a esa embarcación en esta tarde. Vamos a subir junto con esos marineros a sentir el viento tempestuoso. Vamos a ver esas olas cubriendo la nave y vamos a descubrir una gloriosa verdad. Dios no solo calma las tormentas, Él también las puede levantar. Vamos a orar. Pídele a Dios que le hable en esta hora. Señor bendito, gracias por la escuela dominical, gracias por el tiempo de compañerismo. Gracias por los cantos que entonamos a ti alabando tu nombre, pero ahora necesitamos que tú nos hables. Necesitamos escuchar tu voz en medio de la tormenta, Señor. Habla a cada corazón, úsame, límpiame como instrumento en tus manos y permite, Señor, que pueda, Señor, ser usado por ti. Úsame, te lo ruego, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las tormentas. ¿Quién no ha experimentado tormentas? ¿Quién no ha experimentado, hermanos, que nuestra embarcación parece que se va a hundir? Cuando llega de repente, cambian las cosas. De repente una noticia que no esperábamos, una llamada telefónica, un anuncio en el trabajo. Estás despedido. Ya no hay más trabajo para ti. Lleno de deudas, una enfermedad que no esperabas. Empezabas a sentirte un poco enfermo, empezabas a sentirte raro y llegas al doctor y resulta que un diagnóstico médico que no esperabas y la tormenta llega a la vida. De repente son amenazas, es un hijo perdido, es un matrimonio a punto de deshacerse, es un hijo rebelde, es una hija que no aparece, es un hijo que no quiere hacer caso. Y esas tormentas empiezan a sacudirnos. Todo parecía estar bien, todo parecía navegar correctamente, pero de repente llegó el viento tempestuoso. Empezaron las olas a cubrirnos con desesperación y no sabemos qué hacer. Y quiero hablarte acerca de su voz en la tormenta en estos escenarios. El primero de ellos, el origen de la tormenta. El origen de la tormenta. No siempre las tormentas vienen causadas por el enemigo. No siempre vienen de parte de Satanás que quieren derribarte. En ocasiones es Dios permitiendo la tormenta. Miren cómo dice el Salmo 107. Acompáñame, por favor. Dice la Biblia ahí en el versículo 23, otra vez. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Luego dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa
sus ondas. Porque habló, dice aquí, Dios habló y el viento se levantó. Estos versículos, hermanos, son impactantes. Nos dicen de dónde viene el viento, de dónde comenzó la tempestad. No dice que el clima cambió, no dice que fue coincidencia. Dice que Dios habló. Es decir, que la tormenta tiene una voz detrás y esa voz es Dios. A veces vienen las tormentas y pensamos que es el enemigo, pero a veces es Dios que está levantando la tormenta con un propósito que veremos más adelante. Esto, hermanos, es una confrontación en la manera de pensar, porque muchas veces atribuimos que las tormentas vienen del enemigo, pero Dios habló. La tormenta a veces tiene origen divino. Dios levantó la tormenta. Y déjame decirte que en tu tormenta hay una gran posibilidad de que Dios esté tratando contigo, de que Dios permita la tormenta, que te sacudas de tu lugar con un propósito. Si gusta, hermana María, llevarla con los niños, está bien. Dios dirige tormentas. Él levanta tormentas también. Vea, por favor, no pierda el Salmo 107, póngale una marquita ahí y vaya al libro de Jonás. Jonás, uno de los profetas menores. Si usted no puede encontrar Jonás, no se preocupe, puede leerlo ahí de la pantalla, por favor. Jonás capítulo 1 y el versículo número 4, dice la Biblia: pero Jehová hizo levantar un grande viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Mire, claramente nos dice de dónde vino la tormenta. El profeta había sido rebelde para con Dios. El profeta quiso huir de la voluntad de Dios. Usted lee a unos versículos antes, él compra su pasaje para irse lejos de Nínive a Tarsis. Pero allí en medio Dios levantó la tormenta. No fue el diablo, fue Dios tratando con su profeta. Fue Dios hablándole en medio de la tormenta. Dios provocó la tormenta, pero había un propósito. Dios, hermanos, tiene en control la tierra, el cielo y el universo. Dios tiene en control lo que sucede en nuestra vida, hermanos. Todo lo que sucede tiene un propósito en tu vida. Mira cómo dice en el libro de Job, en el capítulo número 37. Estamos viendo el origen de la tormenta. En el libro de Job encontramos en el capítulo 37, en el versículo número Job 37, versículo número 11. Job 37, 11. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Está hablando de Dios. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Este pasaje nos enseña que Dios es el que tiene en control los designios del universo. Y en este punto, a lo mejor rompe con un pensamiento que tienes en tu mente pensando que toda tormenta es del enemigo, pero la Biblia habla y nos dice que Dios habló, que Dios levantó. Esto significa que tu crisis que estás pasando no es un accidente, que tu dolor no es al azar, que la tormenta que está acechando tu vida, en medio de la cual te encuentras, no está fuera del control de Dios. Dios puede levantar tormentas para corregirte. Dios puede levantar tormentas para alinearte. Dios puede levantar tormentas para despertarte, como a Jonás, que se encontraba durmiendo mientras que las olas golpeaban la nave. La tempestad puede venir de parte de Dios para redireccionarte, para darte propósito.
La tormenta a veces viene por Dios con un propósito. Quizá estés en esta hora aquí con nosotros en medio de una tormenta que no te deja dormir, que te tiene despierto, preocupado, ansioso, que no sabes qué hacer y no sabes el por qué ha venido esa circunstancia. Bueno, déjame decirte que Dios es el Dios de la tormenta también. La tormenta no es una evidencia de que Dios te abandonó, es una intervención de Dios hablándote. Dios te está hablando en medio de la tormenta. Es Dios, es Dios, es Dios. En segundo lugar, quiero darte el propósito de la tormenta. El propósito, el origen, dije, muchas veces es el Señor. Pero ¿cuál es el propósito de la tormenta? Vean por favor lo que dice el Salmo 107. Salmo 107, vayan allá a donde estábamos estudiando. Y mire cuál es el propósito de la tormenta. Salmo 107, el versículo número 26. 107, 26. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, hablando de los marineros. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda ciencia es inútil. La tormenta que llegó a los marineros de alta mar en este Salmo 107 tenía un propósito, como lo tiene nuestra vida. Y es que uno de los propósitos es quebrarte el orgullo. Marineros expertos, marineros, hermanos, por mucho tiempo conocían las aguas. Pero cuando Dios despierta la tormenta, estos hombres, sus almas se derriten, tiemblan como ebrios y toda su ciencia, todo su conocimiento viene a ser inútil. Y es que Dios, hermano, permite las tormentas para que tú quites tu orgullo. Hombres experimentados, marineros expertos en todo lo que hacían, gente acostumbrada al mar, pero ahora están temblando, están titubeando. Todo lo que ellos tienen ha salido de su control. Todo su conocimiento es inútil, de nada sirve. Y es aquí el propósito de Dios. Dios permite tormentas para que dejes de confiar en ti y empieces a confiar en Él, para que empieces a decir: yo no puedo, Señor, ya no puedo con esta situación, ya no puedo con mi familia, ya no puedo con mis hijos. Ahora, Señor, ayúdame tú. Dios te llevará al punto donde tú ya no podrás seguir adelante, donde ya no encontrarás solución, donde las olas parece que te van a hundir, donde tu experiencia ya no sirve, donde tu educación no tiene relevancia, donde tu lógica ya no alcanza, donde tus recursos se agotan, para que entonces puedas depender de Dios. A veces nos encontramos tan lejos de Dios, hermanos, que Dios tiene que traer una tormenta porque es la única manera en la que le buscaremos. Es la única manera en la que el marinero tiembla. Es la única manera en la que el marinero parece inútil, titubeante. Y es que Dios nos tiene que llevar al límite para reconocer que en Él está el poder. Antes de eso, navegamos con nuestra experiencia, fuerzas, lógica y recursos. Pero navegamos para alejarnos de Dios. Navegamos con nuestro propio destino. Navegamos hacia donde no es la voluntad de Dios. Y Dios, al igual que a Jonás, tiene que traer una tormenta para regresarte, para despertarte, para que clames a Él. ¿Recuerdas a los marineros de Jonás? Ellos clamaron también. Ellos clamaron a sus dioses, pero luego reconocieron que era Dios, Jehová de los ejércitos, el verdadero Dios, y empezaron a clamar. Y ese es el segundo propósito de tu tormenta. No solo es que tus recursos se acaben y reconozcas que sin Él no puedes. Ya deja de luchar con Dios. Ya deja de pelear con Él.
Tus fuerzas, tu sabiduría, tu habilidad tienen un límite. Y en esa tormenta que está siendo sacudido es Dios quebrando tu orgullo para que tú reconozcas que sin Él no somos nada. Estos marineros de alta mar titubeando como ebrios, ahora están como niños temblando y temerosos porque no saben lo que ha de suceder. Y es entonces, hermanos, que la tormenta, en segundo lugar, produce clamor. ¿Cuál es el propósito de la tormenta? Que clames. Que clames. La tormenta produce clamor. Mire el versículo 28. Estamos en el Salmo 107. Versículo 28 dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Antes no clamaban. Antes navegaban por la vida sin considerar la guía, la dirección, la voluntad de Dios. Pero ahora que viene la tormenta, ahora que son quebrados, ahora que parecen un muñequito de trapo, inútiles, que no saben qué hacer, ahí claman a Dios. Y Dios te va a llevar en la tormenta para que dobles rodilla, para que clames a Él, para que le digas: Señor, sin ti no puedo, por favor ayúdame, ya no puedo más. Ese es el propósito de la tormenta, que clames a Dios, que dobles tu orgullo, que dobles rodilla y reconozcas que Él es el único digno de ser adorado, alabado, seguido, servido. No pierdas el Salmo 107. Acompáñame a Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8 nos habla sobre una tempestad que se levantó en el mar de Galilea. Los discípulos estaban, hermanos, juntamente con el Señor en la barca. El Señor estaba cansado por las muchas actividades del día. Él predicó, Él ayudó, pero estaba cansado y estaba descansando en la embarcación, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios también. Y cansado, se levanta una grande tempestad y aquí los discípulos empiezan a temer y a clamar. Vean lo que dice en Mateo 8:23. Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí vemos ahora a los discípulos clamando, temiendo. Es la tempestad la que les produjo clamor. Es la tempestad la que les indujo a buscar al Señor. Es la que fue y despertarlo de su descanso para decirle: sálvanos, sálvanos que perecemos. Ellos no clamaron al inicio, clamaron cuando se quebraron. Clamaron cuando no había otra alternativa. Sálvanos. No fue una oración elegante. Fue una oración de urgencia, fue un grito desesperado. Dios, nuestro Dios, escucha nuestros gritos desesperados del alma, hermanos. La tormenta nos lleva a clamar al Señor. La tormenta nos lleva a rogar de su ayuda. La tormenta nos lleva a rogar de su liberación. La tormenta nos lleva a confiar en Él. La tormenta, Dios la usa para acercarnos a Él. No ha habido momentos en mi vida, hermanos, donde he estado más cerca del Señor que en medio de una tormenta. Cuando hemos sido amenazados, cuando hemos sido difamados, cuando hemos sido acusados falsamente, entonces en medio de la tormenta clamamos a Dios. Cuando llega la traición, cuando llega ese momento difícil, como recuerdo en mi propia vida, con mi familia, con mi esposa. Llegar de repente una noticia que no esperábamos, una traición tan horrible que nos acusaba de hacer actos horribles que nunca hicimos, difamándonos.
delante de nuestra iglesia, de nuestro pastor. La tormenta llegó. La tormenta en un momento a otro llegó. Y hoy estábamos orando y orábamos en las madrugadas, en las mañanas, doblábamos nuestras rodillas, derramábamos lágrimas por la traición que habíamos sufrido, por hermanos, la acusación falsa que teníamos, y rogábamos. Y Dios escuchó la oración. Dios nos dio la victoria. La tormenta nos lleva a clamar, a pedir, a buscar de Dios, el gran poder de Dios. Él es el único que puede calmar tu tormenta. Por mucha experiencia que tuvieran aquellos grandes marineros, no podían controlar esas olas que sacudían y hacían crujir la nave. La tormenta, queridos hermanos, nos ayuda a clamar, a rogar, a llorar. Clama, llora, despierta. En tercer lugar, hermanos, estamos hablando sobre la voz en la tormenta. Y vimos el origen de la tormenta y estamos viendo el propósito de la tormenta, que es quebrar nuestro orgullo, que es clamar en medio de la tormenta. Pero tiene otro propósito la tormenta: despertarnos. Despertarnos. Vaya por favor otra vez al libro de Jonás y usted va a ver ahí cómo Jonás fue despertado. Jonás nos dice, hermanos, él estaba ahí durmiendo. Él estaba huyendo de la presencia de Dios. Jonás capítulo 1, el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlos de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y ¿qué dice la Biblia? Se había echado ¿a qué? A dormir. La tormenta había llegado con un propósito: que Jonás entendiera, que se despertara, que era Dios el que lo quería usar, que no huyera de su propósito. Pero él dormía. Así que el patrón de la nave, el capitán de la nave, se le acerca y lo despierta y le dice el versículo 6. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dios usó la tormenta con el propósito en la vida de Jonás de despertarlo, de levantarlo, de darle dirección, de recordarle que Él tenía un plan, que Él quería usarlo, que Él era un Dios bueno, que no podía escapar. La tormenta, hermanos, nos levanta. La tormenta nos sacude, la tormenta nos da, hermanos, en lo que más nos duele y nos lleva a arreglar cuentas con Dios. Arregla tu vida antes de que venga una tormenta. Arregla tu vida de la rebeldía antes de subir al barco. Arregla tu vida. No vayas por el camino equivocado, porque Dios va a levantar una tormenta para arreglar cuentas contigo, para despertarte. La tormenta tiene el propósito de que vuelvas a Él, de que voltees a Él. A veces Dios nos permite entrar en la tormenta porque lo único que nos queda es clamar al Señor. Y hay una hermosa reconciliación con nuestro Dios. En tercer lugar, una vez que los marineros llegaron a clamar a Dios, una vez que fueron inútiles, una vez que se quebraron y reconocieron que no podían con sus ciencias y conocimientos y experiencias, entonces Dios obró. Mire por favor en el Salmo 107, ahí donde estamos estudiando. Salmo 107. Vea lo que dice ahora el versículo 29. Salmo 107, 29. Dice ahí la Biblia. Leo desde el 28. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia. Y mire un resultado maravilloso. Y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban.
Cuando los marineros de alta mar reconocieron que no podían, cuando los marineros de alta mar vieron que sus experiencias no eran nada útiles en ese momento y que los fueron quebrados y clamaron a Dios, el resultado es que Dios calma la tormenta, cambia la tempestad en sosiego. Él puede con su poderosa voz en medio de la tormenta pronunciar aquellas palabras en el mar de Galilea: calla, enmudece. Qué hermoso que el mismo Dios que habla para levantar el viento es el mismo Dios que puede detenerlo. No lo mejora, no lo reduce, lo cambia completamente. Es el que puede cambiar tu tormenta, pero tienes que clamar a Él. Tienes que dejar tu orgullo a un lado y reconocer que te has apartado de Dios y reconocer que tu embarcación iba con otro rumbo sin tomar en cuenta a Dios, que eras tú el que iba con tu sabiduría y que es Dios levantando la tormenta porque te ama, porque dice: ese no es el camino que quiero para ti. Yo deseo cambiar tu tempestad. Así que hoy clama, hoy pide, que tu alma llore desde lo alto. Y el Dios que levanta la tormenta puede cambiarlo también. Otro resultado que podemos ver es una paz, porque Dios produce paz donde antes hubo caos. Se apaciguan las ondas, dice la Biblia. Dios dice, mire qué maravilloso, en el versículo número 30, dice: luego se alegran porque se apaciguaron. Y dice: y así los guía al puerto que deseaban. Dios transforma ese miedo en alegría. Dios transforma esa incertidumbre en el puerto que tanto deseábamos. Luego se alegran, es decir, que ellos, hermanos, en medio de la tormenta clamaron. Dios escuchó su oración, su clamor. Dios terminó la tormenta. Dios les da dirección. Tal vez esa tormenta, hermanos, no fue agradable. No entendíamos, había un caos. Pero una vez que clamamos con el corazón al Señor, Él nos lleva al puerto que deseábamos. Y podemos dar testimonio de que es Dios el que nos ayuda en nuestros problemas, de que es Dios el que nos sacó de la tormenta, que era Dios obrando en nuestras vidas. Era Dios el que estaba obrando, y después de la tormenta viene la paz, viene la alegría, viene testimonio para decir: oh, mis hermanos, era Dios, era Dios. Por último, quiero hablarte acerca de la respuesta a la tormenta. No solo, hermanos, hemos visto el origen de la tormenta, nos hemos visto el propósito de la tormenta, hemos visto los resultados de la tormenta. Pero ahora, ¿cuáles son las respuestas de los marineros? ¿Qué deberían hacer ellos? Mira cómo dice, por favor, en el versículo número 31, Salmo 107, 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Alaben la misericordia en medio de la tormenta. La respuesta de los marineros fue reconocer la misericordia de Dios. Fue reconocer que Él es digno de ser adorado. El versículo 33 dice que, el versículo 32 dice: exáltenlo en las congregaciones del pueblo y en las reuniones de los ancianos lo alaben. Ellos lo adoraron, reconocieron que Él era el que calmaba las tormentas. Dios no te sacó de la tormenta para que te olvides, sino para que lo adores, para que lo alabes, para que cuentes las maravillas de Dios. La tormenta tiene un propósito. La tormenta nos acerca a Dios. La tormenta nos hace clamar. La tormenta al final nos alegra, nos lleva a buenos puertos. Y nuestra respuesta debería ser alabar a Dios. Nuestra respuesta debería ser adorar a Dios, porque Él tiene control en la tormenta. Por último, hermanos, vamos por favor a un pasaje
en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 14. Mateo 14. ¿Cuál debería ser tu respuesta? Esa tormenta que estás pasando tiene propósito. Esa tormenta es Dios hablándote en medio. Su voz en la tormenta. Mateo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Eso quiere decir que los discípulos subieron a la barca y empezaron a navegar, y Jesús estaba en tierra. Y en medio del mar, una vez que Jesús despide a la multitud, miren lo que sigue diciendo. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Sí, estamos hablando de los expertos marineros, los pescadores que eran los discípulos. Tuvieron miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Los discípulos estaban en medio de una tormenta. Pero cuando Jesús subió a la barca, esa tempestad se terminó. ¿Por qué no dejas a Jesús subir en tu barca? ¿Por qué no dejas que Él calme tu tormenta? ¿Por qué no quebrantas tu orgullo y reconoces que te has alejado de Él? Y que es Dios obrando en tu vida para acercarte, para que clames, para bendecirte. Él desea llevarte al puerto que tu corazón anhela. Tal vez hoy en medio de la tormenta, pero tienes que entender que no es casualidad, que es un propósito celestial, que Dios tiene el control. No corras de la tormenta, corre al Dios en la tormenta. Nunca preguntes por qué, sino el para qué has permitido esto. Clama con tu corazón, porque cuando el hombre llega, hermanos, al puerto que tanto deseaba, se alegrará su corazón. Alabará al Señor y lo adorará por siempre. Ahí experimentarás el poder de Dios. La tormenta que nos levanta es la misma que Dios usará para llevarnos al puerto que Él ha determinado para ti. Su voz en medio de la tormenta. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por obrar, porque todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito divino, porque todas las cosas nos ayudan a bien, porque eres un Dios que tiene en control el universo entero, Señor. No podemos negar que nos da miedo en la tormenta. No podemos negar que nos paralizamos y no sabemos qué hacer.